Bueno, hay que marcar una diferencia entre los dones y los talentos. Los talentos son diferentes en cierto sentido a los dones, aunque también en la Biblia tienen una similitud, pero en cuanto al tema que estamos tratando ahora, los talentos, ¿qué pasa? Los talentos son una capacidad. Las capacidades, talentos y dones, no se pueden meter las capacidades porque las capacidades son talentos o son dones. Pero los talentos son algo que se emplea más bien en el campo natural, no tanto en el espiritual, sino en el natural. Hay personas que, por ejemplo, en el campo cultural, en el campo artístico, en el campo deportivo, tienen talentos, son talentosos para ejecutar alguna actividad. Hay gente que vienen de familias que durante todas las generaciones o durante muchas generaciones han sido personas que les ha gustado la música. Entonces los hijos, los nietos nacen genéticamente con una inclinación hacia ese talento musical. Hay personas que en sus casas son familias de deportistas, tienen un talento innato al deporte. El talento se puede dar de manera natural, puede nacer con la persona, pero también puede obtenerse a través del entrenamiento y en el proceso de la vida alcanzar un desarrollo, el talento. Entonces hay que mirar un poco lo que es el talento que viene desde la parte natural o terrenal, pero los dones o el don es, según la Biblia, los dones son más espirituales. Los dones los da Dios por el Espíritu Santo, no a todos, sino a los creyentes. Pero los talentos los puede tener tanto el creyente como el no creyente. Usted con los talentos puede servir a Dios, pero para convertirlo en un don, ¿sí? En una facultad, una habilidad, pero que ya la tiene o la toma el Espíritu Santo para provecho, para edificación de la iglesia y de las demás personas. Entonces, una persona que no es creyente, que no es convertida, no puede tener dones espirituales. Se necesita el Espíritu Santo para tener los dones espirituales. Mientras que los talentos los podemos tener todos. Algunos o todos los que estamos aquí, los que nos ven, pueden tener algún talento. De hecho, ahí está la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 en adelante, que dice que el Señor a un hombre le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y que a todos le repartió según que su capacidad. Pero a Dios, a los hombres, les dio talentos, pero también a la iglesia derramó dones espirituales. Entonces hay que marcar la diferencia entre talento y don, aunque tengan cierta similitud, no son lo mismo. Amén, gloria al Señor. Pienso que a todos nos ha quedado claro. Si a alguien de pronto le surge una inquietud, una pregunta, puede ponerse en pie. Vamos a invitar. Manuela dice que se está escuchando, nosotros aquí continuamos. Vamos a invitar Del rojo. a Juliet para que ella visualice ahí. Si de pronto a alguien le surge una pregunta, entonces vamos a transmitírsela al pastor para que él aclare la inquietud. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta en nombre de aquellos que todavía espiritualmente con el don de parte de Dios aún no se han ubicado para prestar el servicio a nivel congregacional. ¿Cómo puedo yo saber, pastor,
qué don el Señor me ha otorgado, a través de qué situaciones, a través de qué experiencias. Y voy a ponerlo a manera de ejemplo. En el caso suyo, pastor, ¿cómo se enteró usted, a través de qué situaciones o de qué experiencias, de que tenía ese don de la enseñanza? Como para que vamos ubicando un poquito a los creyentes. Bueno, como decíamos ahorita al principio, los dones espirituales son dados por Dios a través del Espíritu Santo. Se necesita entonces tener una experiencia, primero, de conversión verdadera a Dios. Se necesita tener una experiencia de arrepentimiento y de entrega a Dios para que Dios le dé determinado don espiritual. ¿Cómo se puede descubrir un don? Bueno, muchas veces, los dones espirituales al principio en los jóvenes o en los creyentes nuevos, ellos mismos no los visualizan en el momento, no los logran descubrir. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Muchas veces hay que preguntar, porque hay personas alrededor nuestra que sí se dan cuenta qué don Dios me ha dado a mí o qué don te ha dado a ti. Otra cosa que hay que emplear, y es muy importante, a través de la oración, hay que pedirle a Dios qué don Él derramó sobre mí a través del Espíritu Santo. Y otra también es escudriñando las Escrituras, nos vamos a dar cuenta qué dones espirituales tenemos. En mi experiencia personal me sucedió un día. Yo recuerdo que yo no sabía, porque yo creo que Dios me ha regalado por su gracia el don de evangelista, el don de, hablando solo de ese don, que a más de un don es un ministerio, porque ahí habló usted, leyó ahorita usted en Efesios capítulo 4, que Dios a unos constituyó que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 no son solamente dones espirituales, sino son ministerios. Son ministerios, y un ministerio se ejerce continuamente. Es un ministerio, es algo ya más ministrado directamente por el Espíritu Santo. Entonces, cuando a mí me dijeron un día que para predicar en un culto de barrio, en un sector donde concurría mucha gente, yo le dije al hermano que me invitó, no, yo no sé predicar, yo no predico. Él me dijo que el Señor a través de la oración le había dicho que me invitara a predicar. Bueno, esa semana yo estaba muy asustado, y cuando llegamos al culto del barrio, pues ustedes se imaginan el susto que nos da a todos en el primer momento. Pero luego, cuando desarrollé el tema, yo no me había todavía dado cuenta de que Dios me ha dado el don de predicar o de evangelizar. Y un hermano diácono de la iglesia, un anciano, se me acercó y me dijo: hijo, cuídese mucho, porque Dios le ha dado un don especial y usted va a ser un siervo de Dios. Es lo que me dijo. Entonces yo ahí fue cuando comencé a descubrir no solamente un talento, porque no es un talento es más natural, sino un don espiritual que Dios me había dado. Entonces así comencé a descubrir el don que Dios me había dado. Bueno, gloria al Señor. Podríamos decir en esta hora, mirando, fijándonos en el apóstol Pablo principalmente, que era un hombre perseguidor de la iglesia porque creía que de esta manera le rendía servicio a Dios, pero después de que tuvo el encuentro con el Señor, Dios empezó a capacitarlo, empezó a administrar en él esos dones, esos ministerios preciosos que se despliegan en las cartas paulinas. Y podríamos decir en esta hora que el servicio a Dios
es resultado de la comunión con Dios? Claro que sí. De hecho, yo he pensado y venía pues pensando en el tema y hoy en día vemos a muchos cristianos que no tienen un verdadero compromiso con el servicio. Yo me puse a analizar ahorita y miré un texto, gracias hermana, un texto y lo quiero compartir con ustedes que habla ese texto habla de comunión y de servicio. Y ese texto aquí está en San Juan, voy a leerlo. Bueno, la hermana Diana no sabía que me iba a hacer la pregunta tan pronto, pero aquí está el texto. San Juan, vamos a ver si aquí lo encuentro. Capítulo 12. Versículo 25 y 26. Vea lo que dice el texto, que nos habla de servicio y nos habla de comunión. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vamos a dejar un momentico ese texto para ahorita analizar el siguiente. Y es que hoy vemos cristianos que tienen más comunión con el mundo, más compromiso con las cosas del mundo. Y aman más las cosas de esta vida. Y es muy claro cuando dice el Señor que el que ama su propia vida en ese sentido, porque está hablando es de la comunión con las cosas del mundo. Todos naturalmente sabemos que tenemos que trabajar para poder comer, vestir, vivir. Necesitamos hacer muchos quehaceres, pero hay creyentes que hoy en día han tomado la labor, el trabajo, como lo más indispensable y se pierden muchas veces la labor espiritual, el servicio, el compromiso con Dios y su causa. Entonces, el que ama su vida en ese sentido, la perderá. Y dice, y el que aborrece su vida en este mundo, el que la aborrece, es decir, el que le entrega su corazón en comunión por amor a Dios y su servicio, ese que aborrece realmente lo que se hace en el mundo, para vida eterna guardará su vida. Dios recompensará no solamente su servicio, sino que ahí está hablando de comunión con Jesús. Ahora mire lo que dice el verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Mire lo que dice, sí logra entender ese pasaje. Si alguno me sirve, sígame. Es que no es solo servir a Dios de cualquier manera, es tener una relación íntima con Dios. Es seguir al Señor continuamente, es estar con Jesús continuamente, es tener una relación estrecha con el Señor, es tener una amistad, un compañerismo, una comunión, vivir en unidad con Él. Entonces, para poder servir a Dios, sí se necesita tener comunión con Él. ¿Cómo se puede servir a Dios y servir al mundo al mismo tiempo? No se puede. Por eso es que el Señor decía, no se puede servir a dos señores. Yo no puedo estar tan radicado y mentalizado en las cosas de este mundo y querer servir a Dios. Yo necesito naturalmente hacer muchas cosas que necesita mi vida, que necesita mi familia, pero sobre todo ese compromiso de servicio se ha perdido, hermana Diana, permítame. Y donde yo estuviere, dice el Señor, allí también estará mi servidor. Otra vez el Señor recalca comunión. Donde yo estuviere, allí, es decir, hay una comunión, no hay una distancia, no hay una separación, hay una unidad con Cristo. Servidor que sirve a Dios tiene comunión con Él. Y dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, para poder servir, hermana Diana, a Dios como al Señor le agrada, y que Dios se agrade y nos honre, el Señor, necesitamos tener comunión con Él. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces,
queda claro de que el servicio a Dios es resultado de nuestra comunión con Él. Gloria a Dios. Bueno, encontré en la versión de Biblia de las Américas ese verso que leíamos finalizando el texto citado al inicio del culto, Efesios 4:16, pero yo quiero leerlo en esta versión para nuevamente hacer otra pregunta. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Amén. Al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y si traducimos este texto, nos da a entender que cuando todos como iglesia trabajamos unidos, prestando un servicio a Dios, agradando a Dios a través del servicio, estamos permitiendo que nuestra iglesia tenga un crecimiento espiritual, tenga un crecimiento numérico, amén. Entonces yo quiero preguntarle al hermano Alex, ¿de qué manera cada creyente a nivel congregacional, que nos lo cuente de manera muy puntual, por medio de las experiencias que él ha tenido, de la administración en sus diferentes congregaciones, cómo cada creyente puede aportar a la congregación para que la iglesia pueda tener un crecimiento espiritual y pueda tener un avance? Bueno, hablando o mirando el texto que usted tocó, usted leyó ahí en otra versión, dice entonces que de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Aquí el escritor está haciendo una analogía de la iglesia con el cuerpo humano, haciendo una representación, un símil que llaman, para referirse a que la iglesia es un cuerpo de miembros activos, ¿sí? De miembros que operan, que trabajan, que se mueven, y hace una comparación de la iglesia con el cuerpo humano. El cuerpo humano, si usted lo ve bien, un cuerpo sano, todos los miembros de ese cuerpo trabajan en pro de un fin común, de un beneficio común. Cuando el cuerpo humano, su cuerpo o el mío, tiene hambre, no solamente trabaja la boca, trabajan las manos, trabajan los dientes, trabaja el aparato digestivo. Todos esos alimentos que llegan al estómago se van expandiendo a través de la sangre y las toxinas a los otros órganos del cuerpo. Entonces hay una actividad y una funcionalidad que opera continuamente. El cuerpo humano no deja de activarse, de moverse, de trabajar. Entonces esto quiere decir, en el servicio a Dios, cada creyente debe poner su talento, su don espiritual para que la iglesia esté continuamente en actividad. Porque hay congregaciones que se estancan, que se detienen en la labor, que se detienen en la visión, que no sienten el deseo de apoyar una actividad, un programa, de hacer parte de un servicio, porque hay posiblemente en ese miembro algo está atrofiando la buena función de ese miembro. ¿Qué puede ser? Cuando hay un cuerpo, cuando un hermano, una hermana, su cuerpo, mi cuerpo se enferma, es por causa de que algún miembro no está funcionando bien. ¿Sí me voy a entender? Es usted de pronto le están doliendo las manos o los huesos. Usted tiene que consultar al médico porque usted está enfermo. Si le duele la cabeza continuamente, algo está pasando. Así sucede en la iglesia. Muchos creyentes no están sirviendo a Dios y están deteniendo el crecimiento y la madurez de esa iglesia.
el avance espiritual de esa iglesia. Si algún miembro de su cuerpo se enferma, está deteniendo el buen funcionamiento de su cuerpo. Entonces, todo eso hace, hermana Diana, y hermanos y amigos que están aquí con nosotros, que la iglesia no crezca con el crecimiento que da Dios. Porque Dios le quiere dar continuamente a la iglesia un crecimiento en todas las áreas, hasta que todos lleguemos, como dice aquí el escritor de Efesios en el capítulo 4, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que toda congregación tiene que apuntarle al crecimiento, como dice aquí el apóstol Pablo, llegar a ese nivel y esa estatura de madurez espiritual. Una iglesia madura. Yo no sé si usted, dentro de la pregunta que me hizo hermana Diana, de acuerdo a las experiencias que por la gracia de Dios he tenido, no solamente siendo pastor, sino también siendo creyente. Porque yo estuve en varias iglesias, fueron 3 en total, 3 congregaciones donde yo fui administrado, fui oveja, y aunque todavía lo soy, también por la gracia de Dios soy pastor, pero siendo creyente, siendo oveja solamente, estuve en 3 congregaciones. Primero donde fui bautizado, que fue en la iglesia de Enciso en la ciudad de Medellín. De ahí me fui para la ciudad de Cartagena y estuve por un lapso de 2 años y medio en otra iglesia del barrio Buenos Aires en Cartagena. De ahí volví a Medellín y me radiqué en la iglesia de la congregación de Sabaneta, Antioquia. De esas 3 congregaciones, de esas 3 iglesias, yo alcancé a visualizar algo importante. De las 3, o digamos lo mejor, las 3 tenían un desarrollo óptimo en el servicio. Había una actividad operante y continua. Yo veía a los hermanos, a las hermanas, a los que llegaban comprometidos, se iban. Entonces era una iglesia que estaba alcanzando una estatura. Eran congregaciones que iban madurando y servían a Dios, aunque tenían muchos trabajos, aunque tenían muchas ocupaciones, aunque tenían muchos quehaceres. Esa gente alcanzó una madurez espiritual y un crecimiento óptimo, que es el crecimiento que Dios da a través del servicio. Importante escuchar esto, porque qué bueno que en el tiempo que estemos aquí, hermanos, nosotros para la iglesia de San Jerónimo podamos ser de bendición, no solo a través de nuestro servicio, sino también poder transmitir este sentir a cada creyente. Y yo quisiera resaltar, por ejemplo, en la joven Juliet, la hija de nuestra hermana Marina. Ella es sordomuda. Y uno ve en Juliet que a pesar de su condición y de la limitación física que ella tiene, uno la ve a ella queriendo manipular cámaras, queriendo manipular el computador, atenta en la recepción, en todo lo concerniente al tema de la bioseguridad. Y yo digo, se siente en ella ese amor por el servicio. Y muchas veces nosotros, hermanos, y los que están en casa, teniendo todas nuestras capacidades, teniendo tantos talentos y los dones que a nosotros Dios nos ha otorgado, y nosotros mismos nos limitamos, nos dejamos opacar por los afanes, por nuestros temores, por nuestros complejos, por nuestra falta de responsabilidad y de amor por el servicio. Entonces, qué bueno que esta charla sea propicia para que miremos al interior de nuestro corazón, miremos nuestras acciones. El hermano Alex hacía alusión a 3 congregaciones y yo también tengo el recuerdo de una iglesia, la iglesia de Belén Central,
una iglesia que de verdad, hermanos, a mí me impactó muchísimo porque allá el trabajo era de lunes a lunes. Allá no era que se descansaba un lunes, un martes o un miércoles, o que el viernes lo dejábamos quietecito porque ya mañana tenemos el servicio de los jóvenes. No. Y era muy bonito ver, como lo dice mi esposo, jóvenes que estudiaban, que estaban en la universidad, que tenían sus profesiones. Veía hermanas que iban con el cochecito, llevaban a su bebé a los ensayos de música, porque querían prestarle un mejor servicio al Señor. Y cuando encontramos una iglesia con estas características, que se afana, que se esfuerza, que le da la importancia al servicio que el servicio merece, porque el servicio no es para el pastor, el servicio no es para la directiva, el servicio es para Dios. Y cuando usted le sirve a Dios de esa manera, la bendición se deja ver, la bendición se siente y la bendición también trasciende las vidas. Amén. Yo sé que hay muchos creyentes de la congregación, porque pues siempre he estado en la condición de oveja. Y yo recuerdo en el tiempo de mi adolescencia, escuchaba comentarios de los hermanos que decían, hermana, es que no me gusta servir en las directivas porque el servicio en las directivas no es sino para problemas, para tener inconveniente con los hermanos, para tener diferencias con ellos. Entonces yo quisiera preguntarle al hermano Alex como pastor, porque sé que en muchas ocasiones le ha tocado mediar con servidores, intervenir en situaciones, ¿qué cualidades debe poseer el servidor para servirle al Señor? ¿Y qué tanta importancia se le deben dar a esas situaciones que a veces se presentan? ¿Vale la pena hacer a un lado el servicio por situaciones a veces incómodas que sabemos que tienen solución? Entonces vamos a escuchar del pastor qué características debe tener un servidor y de qué nos debemos equipar para prestar un buen servicio a Dios. Bueno, las características están ahí en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3 habla de los requisitos de un servidor, no solamente del pastor, sino también de un diácono. Un diácono, según la Biblia, significa servidor, servidor. Ahí hay unas características: debe ser un hombre manso, de buen testimonio, un hombre sobrio, una mujer sobria, que tenga la fidelidad especialmente, pero también que tenga, la capacidad o la idoneidad para ejecutar dicho servicio. Esas características, cualidades y algunas más debe de poseer un servidor. El servidor, a pesar de las cualidades que debe poseer, cuando llegan esos momentos que naturalmente se van a presentar en un comité, en una directiva, debe de tener la suficiente madurez, capacidad para enfrentar alguna situación difícil dentro de un grupo, dentro de un comité de trabajo. Debe poseer la suficiente humildad para saber reconocer sus propios errores, o también a veces bajar la cabeza ante situaciones que posiblemente ameritan un momento de enojo, un momento de discusión o un momento de que no me gustó esto o aquello. Entonces son cosas que el servidor debe manejar. Ahí es cuando uno ve que hay congregaciones que no, y hay grupos que no han alcanzado cierta madurez, no han alcanzado en ese sentido, porque ahorita la hermana Diana decía que hay hermanos y hermanas que dicen que no les gusta trabajar en los comités. Y hoy, actualmente, sobre todo en este tiempo, se ve mucho eso en muchas partes. No porque no les guste, sino porque realmente yo pienso que sí falta más comunión con Dios. Hay una problemática muy grande en las congregaciones porque
se ha perdido mucho el sentido de servir a Dios. Y cuando se pierde ese sentido de servir a Dios, eso me está indicando a mí como pastor, no para juzgar al creyente o al servidor, pero sí me está dando una señal de que el servidor no tiene una buena relación con Dios. Porque cuando hay una buena relación con Dios, hay deseo de servir, hay ánimo para servir. Así sea que las cosas no anden tan bien, pero yo quiero servir a Dios por encima de tantas cosas que se presentan. Entonces, hermana Diana, esos conflictos y ese desánimo en algunos servidores nos muestran la carencia de que se está perdiendo la comunión y el compromiso con Dios. Eso, para mí en eso radica fundamentalmente el no deseo o la falta de deseo para servir a Dios o para integrar un comité. Yo a veces escucho a algunos hermanos, ay hermano, no me ponga a mí a trabajar, a principio, a fin de año dicen, hermano, no me ponga a servir en tal cosa, o es que no han alcanzado o no se han dado cuenta del don que Dios le ha dado, de los talentos que tiene, porque uno encuentra gente todavía, sobre todo, o más que todo, en los pueblos. Esa dificultad se presenta más en los pueblos. No sé por qué. Uno va a las ciudades, aunque también deben haber congregaciones así, pero la mayoría de las congregaciones en la ciudad, yo veo un ánimo para el servicio en la gente. Bueno, usted mencionó ahorita la iglesia de Belén, que sí es verdad, una iglesia muy trabajadora, de los servidores, naturalmente que también hay problemáticas, pero en cuanto al servicio, gente que desea servir y que son gente muy ocupada, porque es que uno se pone a ver, hermano, y siempre la excusa nuestra es, hermano, es que yo soy muy ocupado. Hermano, es que tengo mucho trabajo. Hermano, es que esto y lo otro. Vea, estoy saliendo del trabajo a tal hora. Vea, cuando hay un compromiso real con Dios, cuando hay una comunión real con Dios, eso no importa el horario. Usted organiza el horario, Dios le da la capacidad de organizarlo. Pero usted le sirve a Dios como sea. Anteriormente era así. Trabajaban 8, 10, 12 horas, pero ahí estaban, prestos para servir al Señor. No que hoy en día las cosas han cambiado. Bueno, y yo quisiera terminar, porque el tiempo ha avanzado. Suba el micrófono. Quisiera terminar citando el verso de Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria al Señor. Entonces yo resalto dentro del servicio estas dos cualidades. Cuando yo no me creo más que otro, sino que a la manera como lo dice la palabra, estimo a los demás como superiores a mí mismo, entonces yo voy a tener una actitud de mansedumbre. Y es entender, hermanos, que como creyentes todos tenemos diferentes maneras de pensar y de ver las cosas. Pero cuando se trata de la iglesia del Señor, no es pensar en mi criterio, no es arraigarme o cimentarme en mis ideas, sino pensar en el bien común. ¿Qué beneficia a la iglesia? ¿Qué es lo que más le conviene a la hora de realizar actividades, a la hora de hacer compras, a la hora de invertir, a la hora de planificar una actividad? No es tanto mi criterio, lo que yo pienso, porque el Señor también dice: no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Y tenemos que entender que cuando nosotros trabajamos en directiva, hay unas mentes geniales con nosotros y que Dios los pone allí para que con sus pensamientos, con sus ideas, aporten al trabajo que se está realizando a nivel congregacional. Amén. Entonces yo quisiera dar por terminado este conversatorio y quisiera que cantáramos una melodía más para dar por terminado este servicio. Y vamos a escuchar
al hermano Alex si él para finalizar quiere hacer un aporte, un apunte más en esta hora. No. Y terminamos con el coro, hermana, ese coro que dice, yo quiero más de ti. Entonces escuchamos al pastor. Bueno, sí, yo pensé que no me iba a dejar despedir, pero es cortico, es cortico. Quería decirles para los hermanos que están aquí, los que nos ven. Uno se pone a mirar a algunos servidores en la iglesia. Y hablo de los buenos servidores que hay, porque aquí hay muy buenos servidores. Y uno se alegra y se anima y le dan a uno la motivación para seguir adelante. Pero por sobre todo, por no hablar de nombres, voy a mencionar solamente a uno. Yo me pongo a mirar, no porque sea la hermana Diana, la esposa del pastor, pero sí tengo que decir que de alguna manera ella, trabajando con los jóvenes, también trabaja con la mayoría de todos los comités y con la iglesia. Estas mujeres, y en este sentido, quería pues decir de la hermana Diana que yo la veo que busca por un lado, se mete por otro, busca ver cómo hace para que la juventud, para que los muchachos, las muchachas, cómo lograr encauzar el trabajo, cómo lograr salir adelante con este comité que Dios puso en sus manos, y es motivante y también es ejemplar, lo digo para la gloria del Señor, para que así como la hermana, otros también, otros hermanos, diáconos y líderes, podamos ejecutar un mejor servicio a Dios en el área, en el campo donde Dios nos colocó. Más de la hermana Diana, aquí está pues la hermana Marina, está el hermano Ovidio, y yo me pongo a mirarlos en ese sentido, que tienen un real compromiso con Dios y la iglesia. Eso debe marcar una diferencia, y ojalá que todos los creyentes, desde el más pequeño hasta el más grande, todos juntos podamos servirle a Dios, podamos ser mejores cada día en esta área para el Señor y la edificación de la iglesia de Cristo. Que Dios le bendiga, hermana Diana y hermanos, por esta oportunidad. Ojalá podamos tener esta charla con una mejor y mayor cantidad de hermanos. Puede ser un domingo, porque a veces esto es como tan raro. A veces hay un sábado que se llena y hay otros sábados que no viene que hay nadie. Y eso que se motivó para la charla, no sé cuándo se motivó, esta misma semana, desde la semana pasada. Bueno, Dios sabe, pero es bueno mostrar, mirar, a ver en qué estamos nosotros mirando, o quiénes están fallando, ellos o nosotros, o los dos, para que no sean las cosas como a veces queremos. Pero no, gracias a Dios por el momento, y estuvo muy especial. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie. Yo soy de las que pienso que hay que trabajar con fe, amén. Y aquí en esta noche hay muy buenos servidores, yo los estoy mirando, amén. Hay buenos servidores, Dios nos está capacitando. Si Dios lo tiene a usted y me tiene a mí en este lugar, es porque Dios a nosotros quiere capacitarnos. No era para los que están ausentes, es para los que estamos presentes, amén. Para los que están en casa escuchando, para los que pronto son de otra congregación y les dio por mirar el mensaje, para ellos también es la enseñanza. Entonces vamos a decirle al Señor, yo quiero más de ti, amén, y habitar en tu presencia.